vamos a usar mucho esta noción de decir, bueno, la probabilidad de que el resultado de este experimento sea lo que yo quiero, va a ser, bueno, esa proporción que hay entre los casos favorables a los casos que son los que yo quiero que salgan y todos los casos posibles que hay. ¿No? El primer ejemplo que capaz que ya vieron es el de tirar una moneda. ¿No? Sí. El ejemplo de la moneda, ¿no? Si tengo un caso favorable, ¿no? Que es el elijo cara o cruz, o bueno, carpincho número, o artigas o escudo oficial, ¿no? Y siempre tengo dos casos posibles. ¿Sí? Entonces hay como una noción de que, bueno, en esta forma de calcular las probabilidades hay como una noción de que todos los resultados posibles son igualmente probables. ¿Bien? Y de ahí, digamos, es que esta relación nos va a dar la probabilidad de lo que queremos. ¿No? Entonces, algunas notaciones capaz para ir, como que todos podamos ir siguiendo algunas cosas que vamos a hablar acá, es el concepto de espacio muestral. ¿Sí? Que va a ser justamente todos los resultados posibles de mi experimento. ¿Sí? Entonces lo vamos a denotar así, ¿sí? Omega, ¿sí? Y van a ser todos los resultados posibles. Sí, o también le podemos llamar, en las notas del curso le llaman así, por ejemplo, que son los eventos. ¿No? Los eventos van a ser los resultados posibles. O los casos posibles. Resultados posibles. ¿Sí? Entonces, recién, por ejemplo, en el ejemplo de la moneda, bueno, nuestro espacio muestral era sale cara o sale cruz, ¿no? Son esos dos eventos, ¿no? Son los únicos dos posibles, o sea que el conjunto de esos dos, digamos, me da todo el espacio muestral. Bien. Por ejemplo, en el ejemplo de la moneda, omega es uno que es sale cara y otro sale cruz. ¿No? Entonces, en esto de contar los casos posibles y los casos favorables, que es la forma en que vamos a tener de calcular probabilidades, ¿sí? Lo que nos interesa es como el cardinal de este conjunto, es decir, cuántos elementos, ¿no? Hay en nuestro espacio muestral. ¿Sí? Esto va a ser la cantidad de casos posibles. ¿Sí? Me refiero a la diferencia entre esto y esto, a que le puse las barritas. O sea, cuando pongo omega, estoy hablando del conjunto. El conjunto de todos los resultados posibles. Cuando le pongo barritas, me estoy refiriendo a cuántos elementos tiene ese conjunto. Bien. Bien. Bueno, entonces, hay eventos, ¿no? Por ejemplo, en este caso que teníamos acá, en nuestros casos favorables eran uno solo. ¿Sí? Pero después hay eventos, digamos, en que los casos favorables, es decir, eventos en los que distintos casos, ¿está bien?, van a ser favorables para el evento.
Por ejemplo, si yo tengo tirar en qué- Ok, entonces estábamos hablando un poco de esto, ¿no? De que siempre que vayamos a calcular una probabilidad, vamos a tener un espacio muestral, ¿no? Que va a ser todos los resultados posibles, y eso va a tener como una cardinalidad, ¿no? O sea, como la cantidad de elementos que tiene, la cantidad de resultados posibles. ¿No? Y después voy a tener como un evento al que quiero calcularle la probabilidad. ¿Sí? Entonces, si el evento es, por lo general van a ser estas letras, digo letras mayúsculas, si el evento es sale un número par. ¿Sí? Fíjense que nuestro espacio muestral, cuando tiramos un dado, son todos los casos posibles, ¿no? Entonces, tengo 6 casos posibles. Que salga el 1, que salga el 2, que salga el 3, que salga el 4. Entonces, la cantidad de elementos que tiene mi espacio muestral, cuando tiro un dado, es 6. Y entonces, esa es la cantidad de casos posibles. ¿Está bien? Entonces, cuando yo quiero calcular la probabilidad de un evento, en este caso, que salga par, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, tengo que contar los casos favorables y los casos posibles. ¿Sí? Entonces, siempre voy a tener debajo, siempre voy a estar dividiendo por la cantidad de casos posibles, que es la cardinalidad, digamos, de nuestro espacio muestral. ¿Bien? Y después tengo que contar también cuántos casos me son favorables, ¿sí? Para el evento A. ¿No? Porque en el ejemplo de la moneda tengo un solo caso favorable, ¿no? Si yo digo, bueno, va a salir tal cosa, cara o cruz, la que yo elija, tengo un solo caso favorable. ¿Bien? Pero mi evento en realidad puede haber varios casos que sean favorables para el evento. Por ejemplo, si estoy diciendo que el evento es que salga un número par, ¿bien? Entonces tengo 3 casos favorables, porque si sale 2, si sale 4 o si sale 6, los 3 casos son favorables. ¿Sí? Entonces acá la cantidad de casos favorables sería 3 y la cantidad de casos posibles es 6. Entonces tengo un medio de probabilidad de que el número salga par. Bien. Entonces, toda la primera parte, que van a ser los primeros 3 ejercicios, ¿sí? La idea es trabajar con esto, pero lo importante es que vamos a tener que como que aprender a contar casos, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les preguntaba si habían cursado matemática discreta, porque vamos a como usar algunas herramientas para contar casos favorables y casos posibles, porque a veces es muy fácil como
los casos posibles cuando tiramos un dado, ¿bien? Pero a veces puede ser más complicado, ¿sí? Entonces, vamos a ver, si quieren podemos ver el ejercicio 2, ¿no? Mi idea es como que leamos el ejercicio 2 y pensemos un poco de esto de, bueno, cuál es el evento al que le quiero calcular la probabilidad y entonces cuáles son mis casos favorables, cuáles son los casos posibles, en el caso del ejercicio 2. Bien. Entonces, si alguien ya lo pensó, está de más. Para mí está buenísimo que puedan intervenir a medida que vayamos como intentando que salga el ejercicio. ¿No? El 2 es el del póker. Sí, jugadas de póker. Ese lo hice. También. Entonces, capaz que puedes contarnos, para mí está bueno siempre, o sea, vamos a primero leer el ejercicio, ¿no? O sea, lo que nos dice es, tenemos la jugada en el póker, quiero decir, nos reparten 5 cartas. ¿Sí? O sea que, jugada de póker, bien, se reparten 5 cartas. ¿Ah? Y entonces nos describen 2 jugadas, que son como ganar, no sé, ganar puntos. Yo no sé mucho cómo funciona. Nos describen 2 jugadas. Una es el doble par. En el doble par, 2 cartas tienen el mismo valor, 2 cartas tienen el mismo valor pero distinto, y la restante tiene un tercer valor, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener un 2 de cualquier palo, ¿no? El ejemplo que hay ahí de pica, un 5 de corazones, un 5 de trébol, y una K de diamante. Sí, o sea, son 2 del mismo número, otras 2 que son del mismo número entre ellas, pero distinto al inicial, y un tercer número. La carta restante tiene que ser un número distinto. ¿Sí? Entonces, en el mazo, ¿sí? Hay 13 números distintos, ¿sí? Del 2 al 10, J, K, Q, J, Q, K y A. Bien, entonces son 13 números y hay 4 palos. ¿Sí? Acá están el corazón, pica, trébol y diamante. Bien. O sea que todas las cartas distintas que hay en un mazo de póker son 13 por 4, ¿no? O sea, cada número, los 4 palos distintos. Bien. ¿Sí? Son 52 cartas. Bien. Entonces, el doble par es una jugada de este estilo. Y teníamos un par del mismo número, otro par del mismo número, otro número distinto, y la última carta de un tercer número distinto. Bien. Y después, la jugada trío. Dice, bueno, tengo 3 cartas que tienen un mismo valor y las otras 2 tienen otros 2 valores distintos. Bien, son distintas entre ellas. Bien, ejemplo, 2, 2, 2, 5 y K. Bien, y por ahora no nos importan mucho los palos. Entonces está, el ejercicio es calcular la probabilidad de cada una de estas jugadas. O sea, ¿cuál es la probabilidad de cuando me reparten 5 cartas tenga un doble par? ¿Bien? ¿Y cuál es la probabilidad de que cuando me reparten 5 cartas tenga la jugada de trío? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con la probabilidad de tener un doble par. ¿Sí? Y la idea es pensar en esto que teníamos recién, ¿no? O sea, lo que yo voy a pensar es en todos mis casos posibles, ¿sí? Y en todos los casos que son favorables.
¿sí? Porque obviamente no hay solo una única jugada que sea un doble par. Por ejemplo, yo podría haber obtenido un 2 de distinto palo, de otro palo distinto, y esa otra jugada que es distinta también iba a ser un doble par. ¿Sí? O en vez de 2, 2, 5, 5K, tener 3, 3, 7, 7, Q. ¿No? Es decir, hay distintas jugadas que van a ser favorables. ¿Sí? Entonces, la idea es contar. ¿No? Obviamente que acá va a ser más difícil, no va a ser a mano. Bien. Ahí va, no. En este caso no importa el orden de las cartas. Bien. Eso es algo importante a la hora de contar. ¿Sí? Entonces, si yo quiero contar toda la cantidad de manos distintas posibles que me pueden tocar, ¿no? Hay 52 cartas y me reparten 5. ¿Sí? ¿Cuánta cantidad distinta de manos? ¿Cuánta cantidad, perdón, de manos distintas me podrían tocar? ¿Tienen alguna idea de cómo podríamos contar eso? Hay que hacer un arreglo. O combinaciones porque no importa el orden. Ahí va, porque Ahí va. las combinaciones, ¿cómo son? ¿Qué sería eso? Sería combinaciones de 52 tomas de 5. Ahí va. Sería el total. ¿Y esto cómo se calcula? ¿Qué número es, digamos? 52 factorial sobre 52 menos 5 factorial por 5 factorial. Ahí va. Quiere decir que acá, arriba, estoy multiplicando 52 por 51 por 50 por 49 por 48. ¿Bien? Entonces, esto que tengo acá, ¿sí? Me va a dar 52 por 51, 50 por 49 por 48. ¿No? Abajo, 52 menos 5 va a ser 47 factorial. ¿Sí? Así que a partir de 47, los tengo arriba y abajo multiplicando y se va. ¿Bien? Y después tengo además 5 factorial. ¿Bien? Entonces, esto de las combinaciones... Ah, ok, en el chat se fueron entendiendo ustedes. Entonces, esto es lo que llamamos, ¿sí?, combinaciones de 52 tomadas de A5. ¿Sí? Quiere decir que de 52 cartas, ¿sí?, cuento de cuántas maneras yo puedo elegir 5. ¿Sí? O sea que voy a estar contando toda la cantidad de manos posibles. ¿No? Entonces, un poco la idea detrás de esto, que nos aparece acá arriba, es que, bueno, si yo primero voy a elegir una primera carta, y para eso tengo 52 posibilidades, tengo 52 cartas distintas. Ya cuando vaya a elegir la segunda, tengo 51 posibilidades, porque ya saqué una. ¿Bien? Tengo 50 para la tercera, tengo 49. Todo es como ese proceso que hago por partes, ¿sí? Lo tengo que ir multiplicando todo, ¿no? Porque por cada carta que yo elija como primera carta, por cada una de esas tengo 51 posibilidades para la segunda. Porque si acá tengo listadas las 52 cartas, ¿sí?, por cada una de estas tengo 51 posibilidades para la segunda carta. Por cada una de estas. Entonces tengo 51 posibilidades para la segunda por las 52 que tenía para la primera. ¿Bien? Y así hasta la quinta carta, ¿bien?, donde voy a tener 48 posibilidades. ¿Sí? Esa es una forma de contar. Y una cosa importante, que a lo que preguntaban en el chat, es que en realidad no nos importa el orden, porque si yo saco 2 de corazones, 2 de pica, 5 corazones, 5 de trébol y cada diamante, con respecto a sacar 2 de corazones, 2 de pica, cada diamante, 5 corazones y 5 de trébol, ¿no? O sea, esta misma mano, pero desordenada, la mano es la misma, no me importa el orden en que saco. Entonces, esas dos manos las estoy contando
las estoy contando a las dos. O sea que una misma mano la estoy contando más veces. ¿Sí? De hecho, la estoy contando toda la cantidad de veces igual a la forma que tengo de reordenar esas 5 cartas. ¿Sí? Por cada orden distinto que le dé a estas 5 cartas, yo estoy contando la misma mano. Bien, entonces, por eso yo acá estoy dividiendo por 5 factorial. ¿Sí? Eso es lo que está un poco detrás de cuando calculamos combinaciones. ¿Sí? Son las formas, ¿no? Acá, por ejemplo, combinación de 52 tomadas de A5, son las formas de 52 elementos, elegir 5, ¿sí? Los elementos son distintos entre sí, y además no me importa el orden en que los agarre, ¿no? Esta es la forma de calcular las combinaciones. Profe, una consulta. Sí. ¿Se puede ver como que usamos regla de producto y el primer suceso es tomar una de entre 52, lo multiplico por 51 porque el segundo suceso es tomar una de entre las que me quedan? Bueno, así como dijiste vos, y después dividir entre 5 factorial porque no importa el orden de los sucesos. Exacto. Eso es lo que estamos haciendo. O sea que eso se generaliza, digamos, y tiene un nombre que es combinaciones 52 tomadas A5. Es una forma como rápida de, bueno, yo sé que es la forma de contar, las distintas maneras de agarrar 5 elementos de 52. Lo que está detrás de cómo se definen las combinaciones es eso que vos decías, ¿no? Es como la regla del producto de ir paso por paso eligiendo cada uno. Bien. Perfecto. Entonces, capaz que estaban medio distraídos, ¿qué es esto que estábamos calculando, ¿no? O sea, esto que nos dio por acá, son las combinaciones y nos dio este número, ¿qué estábamos calculando? Los casos posibles. Ahí va, todos los casos posibles, ¿no? O sea, nuestro espacio muestral va a ser todas las manos posibles. Entonces, teníamos que calcular todas las manos posibles de 5 cartas. Bien, entonces, voy a bajar esto un poco. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir eso. El espacio muestral en este caso es todas las manos posibles. Bien. Y entonces, lo que acabamos de calcular es que la cantidad de elementos que tiene nuestro espacio muestral es combinaciones de 52 tomadas de 5. Bien. Bueno, entonces, estos son todos los casos posibles, todas las manos posibles. Y ahora tengo que ver cuáles son las manos favorables, ¿no? O sea, las manos que efectivamente son un doble par. Entonces, podemos intentar contar, ¿no? Todas esas manos pensando como análogamente, ¿no? Como podemos ir por etapas, ¿sí? E ir usando como la regla del producto, ¿no? ¿Qué posibilidades tengo para elegir una primera carta, para elegir la segunda, para elegir la tercera? Bien. Y acordarnos de que, bueno, que no importa el orden. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podríamos empezar? Acuérdense Para la que primera vamos a tener 2 carta- pares. Sí. Para la primera carta sería 4 sobre 52. 4 sobre 52. Porque tenés, o sea, vos necesitas una carta de entre 4 para, o sea, tenés 4 cartas iguales de entre 52 necesitarías. Bueno, ahí no tendría 52 Claro, posibilidades pero ahí para sacar. estarías. ¿Cómo? Ahí no tendría 52 posibilidades para sacar en la primera carta. Porque no importa la primera cuál saques, te condiciona o sea, la primera te va a condicionar las otras, pero la primera. Ahí va, podemos pensar que tenemos 52. Lo que pasa es que no nos importa el palo que tenga la carta, ¿no? Acuérdense que los pares van a ser de números. Importa a la hora de sacar la segunda. Tiene que ser del mismo palo. No.
No, la segunda tendría Ojo que que ser del el mismo doble número. par es palos distintos. Van a ser el mismo número. No más. Sí, está, las O primeras sea, dos tienen que ser del mismo palo. No, que la No, primera no tiene que mismo ser el mismo número. número. O sea, Mismo después que... número, perdón. Sí. Solo mismo número. Perdón, Exacto. perdón. Pero Vamos de a cada tener además- número tenés 4 copias. Claro, de cada número tenemos 4 copias. Entonces, podríamos pensar en que para elegir una primera carta, lo que me importa es elegir un número. O sea, ahí tenés 13 posibilidades para Tengo elegir un 13 número. posibilidades. Ahí va. Entonces, digo, bueno, está. Los casos favorables, ahora van a ser, los casos favorables van a ser todas las manos que sean doble par. ¿Sí? Entonces, lo que voy a pensar es, bueno, yo lo que puedo contar es las manos que sean doble par, con un par de 2 y un par de 5, con un par de 3 y un par de 10. ¿Sí? Entonces, ahí lo que puedo pensar es decir, bueno, tengo, para el primer par, pueden ser 13 números distintos, ¿no? Tengo 13 posibilidades. ¿Bien? Así que, para elegir el primer par, tengo 13 números de posibilidades. Y tenés combinaciones de 4 tomadas de a 2 pares dentro del mismo número. Exacto. ¿Y eso por qué? Porque después de que elegiste el número, ¿Mm? tenés 4 cartas del mismo número, de donde vas a tomar 2. Ahí va. Sí, o sea, es decir, por cada número que yo pueda elegir para el primer par, ¿sí? Que dice Franco es, además, cada número voy a tener 4 palos distintos. ¿Está bien? Y me puede salir pica el corazón, pica el diamante, pica el trébol. Y es decir, tengo de los 4 palos, voy a elegir 2. ¿Sí? Y eso es lo que recién calculamos como combinaciones, ¿no? Entonces tengo 13 posibilidades de número y de los 4 palos, ¿sí? Salen 2. ¿Bien? O sea que acá tengo combinaciones de 4 tomadas de 2. ¿Bien? O sea que para el primer par tengo 13 por combinaciones de 4 tomadas de 2 posibilidades. ¿Bien? Porque tengo que ir a buscar un whey protein y la proteína 3 cruces, ahí en encomienda. Quedaste con el audio prendido. Ahí está. Así que ya. Entonces, ¿qué les parece qué posibilidades tenemos para el segundo par? Ahí va, nos quedan 12 números distintos. Y con el palo, No, pero no te quedan 3 chances nomás. ¿cuántas? No escuché bien. No, pensé que quedaban 3 tipo. No, pero no, disculpa. Ya cambió el palo, sí. O sea, el número, eso. Ahí, Ahí va, exacto. Van a ser 2 cartas y no me importa cuál palo, así que me sirve cualquier combinación de 2 que yo elija de esos 4 palos. ¿Sí? O sea que para el segundo tengo 12 posibilidades de números, ¿sí? Y
me sirve cualquier combinación de 2 de los 4 palos. ¿Sí? O sea, esto que quise escribir acá y lo escribí horrible. ¿Sí? Que esto era combinaciones de 4 tomadas. Así que, segundo par, tenemos todo esto. Bien. Entonces, ya elegimos 2 cartas, 4 cartas, ¿no? Primer par, segundo par, y nos queda elegir una última carta. ¿Cuántas posibilidades tenemos? ¿Cuántos casos tenemos? 11. Ahí va, 11 números distintos, y de esos, ¿cuáles palos me sirven, digamos? Cualquiera. 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 O sea que de las 44 cartas que quedan, ¿no? Entonces, tengo 11 números por 4 palos. De esas 44 cartas, cualquiera me sirve. Esto en realidad tengo que multiplicarlo. ¿Sí? Es lo mismo que cuando pensábamos cómo calcular las combinaciones. O sea, fuimos como por etapas, ¿no? Para la primera carta tengo tantas posibilidades. Pero una vez que elijo una de esas, después tengo por cada una de esas 51 posibilidades para la segunda. ¿Bien? O sea, por cada una que elegí para la primera, tengo 51 para la segunda. Entonces voy como multiplicando cada una de esas etapas en las que construí todas las manos posibles. Y acá es lo mismo. Yo fui por etapas construyendo todas las manos que eran casos favorables. O sea, las manos que eran doble par. ¿Bien? Entonces, estos números que fui calculando los voy a tener que multiplicar. ¿Sí? Porque por cada par que... sí, está bien. Por cada par de cartas que me sirve como par, cada uno de esos tengo todas estas posibilidades como segundo par. ¿Bien? Y pues por cada uno de esos tengo las 44 posibilidades de la última carta. Claro, en este caso en realidad no estamos como... por ahora no estamos como condicionando probabilidades ni nada. Simplemente estamos como construyendo todos nuestros casos favorables. ¿Bien? Entonces para eso como que voy construyendo una mano que es favorable, digamos, una mano que tiene un doble par, por etapas. ¿Bien? Y estas son todas las combinaciones posibles, ¿sí?, de manos que son efectivamente un doble par. ¿Bien? Es decir que lo que dijimos recién es que la cantidad de casos favorables, ¿sí?, era hacer 13 por combinaciones de 4 tomadas de 2, por 12 por combinaciones de 4 tomadas de 2, por 11 por 4. ¿Bien? Hay algo en realidad que nos estamos salteando, porque nosotros elegimos un primer par, ¿sí? Para eso teníamos 13 posibilidades de números. Es decir, que teníamos 13 por 4 tomadas a 2 cartas, ¿bien?, que nos servían, pares que nos servían. Y para el segundo teníamos otros 12 números y 4 combinaciones, 4 tomadas de a 2 para los palos. ¿Bien? Pero fíjense que acá estoy contando, por ejemplo, que me haya salido primero un par de 2 y después un par de 5. Pero también estoy contando que me salga primero un par de 5 y después un par de 2. Hay como que sacarlo del orden, ¿no? Claro, ahí estamos contando 2 veces una misma mano en realidad. ¿Bien? Porque no importa, digamos, las etapas es para construirlo, pero la mano en sí, las 5 cartas, digamos, se rotan y es la misma mano, ¿no? Entonces,
ahí, cuando contamos este primer par y este segundo, bien, hay que fijarse que cada mano la estábamos contando 2 veces. ¿Sí? Entonces tenemos como que arreglar eso, y para arreglar eso, esto que calculamos acá, lo dividimos entre 2. ¿Sí? Es como recién cuando pensábamos, el orden de las 5 cartas no me importa, ¿sí? La forma de ordenar 5 cosas es 5 factorial, ahora tengo 2 pares, que el orden del par no me importa. Entonces, la forma de ordenar 2 cosas es simplemente 2. Pueden pensarlo 2 factorial si lo piensan con la regla nomás, que es 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que dividir. Porque en este caso, el orden en que me salen los pares no me importa. ¿Bien? Entonces, como lo estaba contando doble, lo tengo que dividir. Igual que cuando dijimos, contamos todas las manos posibles, pero como si nos importara el orden y después teníamos que dividir por la cantidad de formas de ordenar. Pero ¿por qué no importa el orden de elegir la última carta? La que va sola. No entiendo por qué no dividís entre 3 o 3 factoriales. Porque en realidad, o sea, una vez que a ver, ¿cómo decirlo? Porque en realidad estamos como haciendo 3 etapas, ¿no? Eligiendo un número, después otro y después otro. Pero los que no nos importa como cuál elegimos primero son los de los pares. ¿Está bien? Porque el tercero siempre va a ser, siempre nos van a quedar 44 cartas para elegir. Ok. ¿Ok? Pero en realidad los números, que no me importa cuál elegí primero o segundo, son los de los pares. ¿Bien? Pero esa tercera etapa, que es, bueno, tengo que elegir una última carta, ¿bien? Ya saqué 4 cartas y de esas, digo, como que ya restringí, digamos, hay 2 números que ya no puedo usar y me quedan 44 cartas. Y de esas elijo uno. Como que eso no tiene, no juega en el orden de cómo estamos eligiendo las cosas. Bien. ¿Más preguntas de esto que vimos hasta ahora? Fíjense que hasta ahora lo que hicimos fue reconocer cuál es nuestro espacio muestral en este experimento. ¿Sí? Identificar también cuál es el evento al que queremos calcularle la probabilidad, que son las manos, que sean doble par. ¿Sí? ¿Mm? Y después una segunda etapa es contar, ¿sí? Todos los casos posibles, con todas las que son la cantidad de elementos que tiene nuestro espacio muestral, en este caso eran todas las manos posibles. ¿Bien? Y después contar los casos favorables, es decir, todas las manos que sean favorables, es decir, que sean doble par, efectivamente. ¿Sí? Entonces, este número al que llegamos acá, ¿sí? Son todas las formas, todas las posibles manos distintas, ¿sí? Que son doble par. Bien. Entonces, vieron que ay, ¿siguen viendo el pizarrón? Sí. Vieron que contar los casos favorables, por lo general puede ser complicado y por lo general es lo que nos va a llevar más trabajo. Bien. Entonces es importante estas herramientas de conteo, ¿no? Las combinaciones. ¿Sí? Que es este concepto de, bueno, de cuántas maneras yo puedo elegir, en este caso, 5 elementos de 52 que tengo, 52 opciones que tengo.
¿sí? Las combinaciones. Por ejemplo, este número que aparece acá arriba, si no consideráramos el 5 factorial, es porque estamos contando como distintas las manos en distinto orden. Quiere decir que cuando nos importa el orden, ¿sí? Simplemente contamos este factorial de acá arriba, ¿no? O sea, el 52 factorial sobre 52 menos 5 factorial. ¿Está bien? Eso es cuando nos importa el orden. Cuando no nos importa, bien, es que usamos las combinaciones, porque tenemos que dividir entre 5 factorial, que es todas las reordenaciones de una misma mano que estamos contando muchas veces. ¿Sí? Y después para los casos favorables, ¿tá? También esto es importante, como el poder usar la regla del producto, ¿tá? Que es como construir nuestro caso favorable como por etapas, ¿no? O sea, lo mismo que cuando nosotros usamos las combinaciones, de fondo está como la misma idea, ¿no? Esto de que para la primera carta tengo 52 posibilidades, para la segunda voy a tener 51 porque ya saqué una, para la tercera tengo 50, ¿está bien? Pero todo eso que voy construyendo es porque en este caso no tengo restricciones, ¿no? Pero en el caso de los casos favorables teníamos que contar, bueno, manos que tuvieran dos pares. Entonces, primero voy a elegir cómo va a ser un primer par. Para eso tengo 13 números distintos, y los dos palos que me salgan me da igual. Cualquier combinación de 2 tomada de 4 me sirve. Bien. La segunda etapa, otro par. Para eso me quedan 12 palos, 12 números, perdón, disponibles, digamos, y cualquier combinación de 2 de los 4 palos que hay me sirve. Perfecto. Bien. Y después, ya limité, hay 2 números que ya no puedo usar. Es decir, que ya no me sirven para que la mano sea un doble par. Entonces me quedan 11 números disponibles y cualquiera de los 4 palos me sirve. ¿Bien? Entonces esto que fue por etapas, es para calcular, digamos, usando lo que es la regla del producto. Por eso es que al final no es que sumamos esto, sino que lo multiplicamos todo. ¿Sí? Porque pueden pensar como en un árbol, ¿no? O sea, dijimos que para el primer par teníamos 13 por 4 tomadas de 2. Distintos pares que me sirven. Entonces supónganse que saco 13 por 4 tomadas de 2 ramitas acá. Entonces por cada uno de estos pares, ¿sí? Dijimos, hay 12 por combinación de 4 tomadas de 2 cartas que me sirven como para un segundo par. ¿Bien? Pero me sirven para un segundo par si este era el primer par. O sea que acá tengo 12 por 4 tomadas de 2. Pero si este era el primer par, también tengo las mismas 12 por 4 tomadas de 2 posibilidades para el segundo. Y si este era el primer par, lo mismo. Bien, o sea que por cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de estos, que era la primera etapa, 13 por combinación de 4 tomadas de 2, voy a tener 12 por 4 tomadas de 2 para el segundo par. ¿Sí? Por eso es que se multiplica, digamos, por cada uno de estos tengo las opciones para el segundo par. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, a mí no me quedó claro por qué el dividido 2. Ok. Esto salía de que yo les contaba que acá dijimos, bueno, voy a elegir entre 13 números y de esos 13 números cualquier combinación de los 4 palos que tengo me sirve, ¿no? O sea que tengo toda esta cantidad de cartas, de pares, digamos, de cartas que me sirven para un par. En la segunda etapa dije, bueno, ya tengo un par, ¿sí? Ahora quiero ver qué otro par de cartas me sirve para formar el segundo par. Entonces hay un número que ya no puedo usar, pero después los palos de vuelta. Cualquier combinación de 2 de los 4 palos que hay me sirve. ¿Bien? Pero fíjate que estábamos contando, por ejemplo, que el primer par sea un par de 5, ¿no? O sea, en este árbol de posibilidades,
Yo acá estaba contando, una posibilidad era un par de 5 que fuera un 5 de corazón y un 5 de diamante. ¿Sí? Entonces estaba contando el caso en el que el primer par era este par de 5 y el segundo par era un par de 2. 2 de diamante y 2 de corazón, de pica. ¿Ok? Pero también estaba contando, por ejemplo, el caso en el que el primer par era 2 de diamante y 2 de pica. Bueno, supongamos que es una pica. Y el segundo par era 5 de corazones y 5 de diamantes. ¿Bien? Ah, Pero, bien. ¿cómo? Claro, bien. Yo lo estaba contando, pensé que cuando sacabas ya el número, cuando bajabas a 12 ya estabas sacando el segundo, parece. Pero se entendió. Gracias. Claro, en realidad, o sea, estoy limitando, ¿no? A que el segundo par no sea de 5, porque eso no me sirve. Claro. Por eso bajamos un número. Pero lo que pasa es que, como estoy eligiendo cualquiera para el primero y un número distinto para el segundo, pasa eso. O sea, estoy contando, por ejemplo, primero un par de 5 y después un par de 2, o primero un par de 2 y después un par de 5. Esas dos cosas las estoy contando como separadas, ¿no? Porque para la primera elegí entre los 13 números. Y en la segunda la única restricción que puse es que no sea el mismo que el primero. Entonces, este está contado, porque elijo un número entre los 13 y después elijo uno que no sea ese mismo. Y este también. Pero como en la mano es la misma, ¿sí? Cuál elegí primero, cuál elegí segundo, da igual. Esas son, todas las manos las vamos contando 2 veces. Bárbaro. Muchas gracias. Yo tengo una duda que preguntaron Sí. ahí en el chat, porque yo también lo había pensado igual. Mm. ¿Por qué no podemos pensar en, por ejemplo, fijamos la primera carta que tendríamos 52 posibilidades Ujú. y después para la segunda tendríamos 13 y 51? Y así. ¿Puede Tendríamos, hacer también o no? para la segunda, perdón, tendríamos. O sea, tendríamos 3 posibilidades, por ejemplo, fijo la primera, Sí. ya suponte me sale un 2. Y para la segunda voy a tener 3 2 en 51 cartas. Ujú. Y para la tercera, ahí ya tendría que descontar, porque no podría salir un 2. Entonces tendría 48 posibilidades. Ajá. Pero no, o sea, no sé si está bien pensarlo así, porque no lleva al mismo resultado. A ver, déjame ver. Claro, pasa que acá, de vuelta, o sea, podrías pensarlo de esta manera, entonces me armaron para acá, después tengo 48 posibilidades y acá de vuelta tengo 3, ¿no? Sí. Acá me Y armé para las otro par, últimas tengo 44. y para la última tengo, ahí va, 44. Sí. Lo que pasa es que acá de vuelta estás contando de más, Claro, estoy contando pares repetidos, digamos. repetidos. O sea, estás contando diferente, por ejemplo, 2 de corazón, 2 de diamante y 2 de diamante. Claro. 2 de corazón, y además estás Para ese lado contando también. cada uno de estos con el mismo par dado vuelta. Claro. O sea, ¿Ok? lo tendría que dividir. ¿Cómo, perdón? Lo tendría que dividir ahí, entonces, sacar todo eso. Claro. Esto tendrías que dividirlo. Tendrías que este primer par, que contaste como 52 por 3, Sí, después dividirlo entre 2. claro. Y el segundo también. O sea que 52 por 3 dividido 2. Después tendrías que hacer 48 por 3 dividido 2. Bien. Y a esto, de vuelta, dividirlo entre 2. ¿Sí? Por la misma lógica que decíamos recién. Elegir un número primero, después el otro, me da lo Claro. mismo. Sí. Ahí va, Y a todo esto, sí, después por la última carta. ahí va. Ah. Bien, gracias. Bien. Me parece que sí.
A ver. Sí, da bien. Si dividís entre 8, esa multiplicación, está Te bien. da lo mismo que la otra. Sí. Bien. Así que esta es otra forma. Además, otra forma de contar los casos favorables, ¿no? ¿Sí? Es decir, esto era para el primer par, esto para el segundo, y después tengo la última carta. Pero tenemos que arreglar eso de las cosas que estamos contando de más. ¿Sí? Acá tenemos que hacer esto. Bien. Bueno. Pero nuestra tarea era calcular la probabilidad de tener un doble par. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya Ya. Esto tenemos. sobre lo otro. Ahí va. Lo que calculamos fueron los casos favorables y los casos posibles. Entonces, los que nos falta, dijimos que la probabilidad de un evento va a ser los casos favorables o los casos posibles. Entonces, va a ser la cantidad de manos favorables, o sea, manos posibles que sean doble par, sobre la cantidad de manos posibles totales. Bien. O sea, hay que hacer cuentas. ¿Okay? Acá dijimos, una forma era 13 por combinaciones de 4 tomadas a 2, por 12 combinaciones de 4 tomadas a 2, por 11 por 4, ¿sí? Todo eso dividido, combinaciones de 52 tomadas a 5. Espero que sí. Yo una cosa que hago, si no, es siempre factorización en números primos. Capaz que es una locura, pero si a mí me dicen, tenés que hacer la cuenta a mano, hago eso. O sea, arriba tengo combinaciones de 4 tomadas de a 2. Acuérdense que, voy a escribir acá, ¿sí? Teníamos 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial. ¿Bien? Y eso por 2, sobre 2 factorial. ¿Bien? Así que me queda 4 por 3 arriba, y abajo 2 factorial, que es 2, porque es 2 por 1. ¿Bien? Me da 6. O sea que arriba tengo 13 por 6, por 12, por 6, por 11, por 4. ¿Bien? Y abajo, ¿qué tengo? Esto acuérdense que era 52 por 51, por 50, por 49. Pero abajo no te queda 2 factorial por 2 factorial. Sí. O sea, este 4 menos 2 factorial es el 2 factorial. Está. ¿Y por qué te quedó 6? ¿No te quedaría tipo 4 por 3 sobre 4? No, ojo, porque 4 factorial es 4 por 3, por 2, por 1. Bien, bien, es verdad, está bien. Y acá tendríamos este 2 factorial por 2 factorial, me queda 2 por 2, o sea, 2 por 1 por 2 por 1, entonces este se me va con 1, y ahora sí me queda 4 por 3 y 2. Bien. Entonces, Igual, profe, justo en este caso para lo que queremos hacer no es necesario hacer las cuentas. La gran mayoría te las podés evitar. okay. Porque lo que querés es ver cuál de los dos casos es más probable, si sacar doble par o sacar un trío. Entonces, al calcular ambos vas a tener que hacer la división de sobre 50, sobre combinaciones de 52 tomadas a 5. Entonces, eso no tenés por qué calcularlo, porque vas a tener el mismo denominador. Y para lo de arriba, en el otro también te va a quedar 13 por 12 por 11 por algo. Entonces, simplemente viendo cuál algo es más grande, ya sabes cuál caso es más probable.
Igual la primera es calcular la probabilidad de cada jugada. Y bueno, técnicamente la probabilidad ya la tenés ahí. Está fea, pero está ahí. Me gusta como piensas. Pero igual para que quede escrito explícitamente. ¿No? Acuérdense que esto era 52 por 51 por 50 por 49 por 48, todo eso sobre 5 factorial. ¿Sí? Como está abajo, está dividiendo, me queda vuelta y el 5 factorial me queda acá arriba. ¿Bien? ¿Ok? Entonces está, estos son números enormes, feos, pero lo importante después, cuando efectivamente hagan las cuentas, podemos ahora agarrar una calculadora y hacerlo así. Pero tenemos como formas también de chequear que los cálculos que hicimos, tenemos una forma como muy directa de ver si hicimos algo mal, que es cuando este número, o sea, la probabilidad de algo, nos quede más grande que 1, por ejemplo. Bien, ahí en algo le erramos y podemos como revisar un poco el proceso que hicimos. ¿No? Profe, ¿no Digo porque falta si el no- dividido 2 abajo? por 48 y por 2. Sí. Este dividido 2 acá. Ahí va. Gracias. Bien. Entonces, ahí va. ¿Qué pasa ahora si vamos a calcular la probabilidad de las manos que son trío? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro espacio muestral? Es decir, todos los casos posibles. El mismo. El mismo. La combinación. Ahí va, el mismo, ¿no? O sea, espacio muestral es todas las manos posibles. Sigue siendo el mismo. A lo mejor, papá. Habíamos dicho combinaciones de 52 tomadas de 5. ¿Bien? Vamos a la cantidad de casos posibles. Entonces, ahora tenemos que construir, ¿no? O sea, contar todas las manos diferentes que sean favorables, o sea, que sean un trío. Tríos, vuelvo para atrás, son 3 cartas que sean el mismo número y otras 2 cartas que sean números distintos, con el del trío y con la cuarta carta, digamos. Entre sí tienen que ser distintos también. ¿Bien? Entonces, si hacemos la misma construcción por etapas, ¿cómo les parece que nos va a quedar esto? ¿13 por combinaciones de 4 tomadas de 3? Ahí va, o sea, de los 13 números, cualquier combinación de los 4 palos que hay, me sirve. Bien. Y después, para las otras 2 cartas, 12 por 4 y 11 por 4. sí. Sí. A ver cómo, de vuelta, porque no sé si te entendí. No, tranqui, sí, hay tiempo. O sea, esto que habíamos calculado de 13. Ojo, porque en realidad esto son formas de elegir 2 cartas iguales, pero no implica que las otras vayan a ser diferentes.
¿no? Para contar las manos con 2 cartas iguales, exactamente 2, y que las otras sean distintas, ahí tendríamos que hacer otro cálculo. Ahí tendrías en realidad, lo único es que en realidad esto que calculamos no son las manos que tienen exactamente 2 iguales y el resto diferente. Solo calculamos que, las formas de elegir un par en realidad, que no te cuenta todas las manos que tengan 2 iguales, de exactamente 2 y el resto diferente. Claro, es un por lo menos. Entonces ahí estamos contando las que tienen 3 o 4 iguales. Claro, exacto. Entonces, ahí va, para esto no nos va a servir el que ya calculamos. Pero sí, en esto de análoga, o como pensar análogamente, ¿no? De cómo lo construimos. Entonces, el número nos queda muy parecido porque el razonamiento es parecido. O sea, los distintos, digamos, las distintas 3 cartas que me pueden servir es de cualquier número, cualquier combinación de... ¿no? Hay 13 números. Esta es la cantidad de combinaciones de 4 tomadas de 3. Entonces, esos son los distintos tríos que me pueden tocar. ¿Sí? Después elegí. Dividir entre 2 de nuevo. Ahí va. ¿Por qué? Porque las últimas 2 cartas, no estás contemplando. Bueno, está. Eso. Lo mismo que hicimos con los pares al principio. Exacto. Perdón. Sí, está bien. Porque yo elegí, digamos, la cantidad de tríos distintos y después elegir una carta más y después otra. ¿Está bien? Pero, digamos, en elegir una carta más, conté todas las posibilidades y después otra que fuera distinta. Entonces, lo mismo que antes, ¿no? O sea, puedo haber elegido un trío y después elegir un 5 y después un 2, o elegir un 2 y después un 5. ¿Bien? Estoy contando esos 2 casos distintos, ¿bien? Pero a los efectos de las manos que tengo son la misma mano. ¿Bien? Entonces, la estoy contando 2 veces cuando la quiero contar una. ¿Sí? Así que estas no nos importa el orden. Así que dividido entre 2. ¿Bien? Entre esas dos, ¿no podría ser una combinación de 12 entre 2? ¿Podría ser lo mismo? En realidad sería una combinación de... A ver, déjame pensar. No, porque en verdad tenés que agarrar entre 12 cartas, tenés que agarrar 2 que sean diferentes. Ahí va. Y después, además, pueden ser de cualquier palo. Ah, claro. ¿No? Ahí tenés. Pero sí, es cierto, y te va a quedar lo mismo. Si yo elijo entre 12, elijo 2 números, y además, por cada par que yo elija, pueden ser cualquier combinación de 2 palos, de estos 4. A ver. Pueden ser el mismo palo también. Entonces, En verdad no deberían ser el mismo palo, si no te queda otra jugada, que es un trío más un par. ¿no pueden ser el mismo palo? O sea, porque... No, las últimas 2 tienen que ser palos distintos. Si no, creo que es pierna o algo así que... No, tienen que ser números distintos. Eso, tiene que ser Claro, creo que lo que nos importa número es el distinto, número. perdón, otra vez. Número Ahí va, el número tiene que ser, perfecto. Entonces acá tendríamos que contar como todas los posibles palos que les podemos asignar a este par de números que elegí. Pero lo que está pasando acá es que cuando nosotros elegimos
4 tomadas de A3, por ejemplo, ¿no? Que tenemos 4 elementos y elegimos 3 distintos. Pero acá otro par posible es 2 números que sean distintos, pero sean el mismo palo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que contar esas también. O sea que tendríamos... podemos hacer así. Acá estamos como pensando, recién, no me acuerdo ahora el nombre, creo que María Victoria fue, que dijo, bueno, en realidad también para elegir las últimas 2 cartas podemos pensar así. Tengo que elegir un par de números de 12 posibilidades, que es combinaciones de 12 tomadas de 2, ¿no? Pero a su vez, a ese par de números que elijo para las últimas 2 cartas, ¿no? Una vez que ya tengo un trío, de esos 2 números, digamos, me sirve que sean de cualquier palo. ¿Sí? Entonces, a 12 combinaciones de 12 tomadas de 2, lo que vamos a hacer es cómo contar eso. Eso es lo que yo estoy pensando. Claro, pero en realidad tengo que contar, por ejemplo, tengo que contar todas, ¿no? Que las 2 sean de pica, que las 2 sean de corazón, pero también que una sea de corazón y la otra de pica, que una sea de diamante y otra de corazón, que todas esas me sirven. ¿Y no es por 4x4? Claro, creo que son... Pero 4x4 está bien, como dijo el Sí. compañero. Porque son las primeras, o sea, los primeros 4 palos que puede tener el primer elemento y los primeros 4. Me parece que sí. Pero me parece que de nuevo habría que dividir entre 2. No, acá ya no nos importó el orden. Digamos, acá contamos la forma de elegir 2 números entre los 12 sin que nos importara el orden. Okay. O sea que ahí no estaríamos repitiendo. Digamos. Creo que está bien por 4x4. Ahí va. Y nos queda el mismo número, ¿no? Porque si yo hago combinaciones de 12 tomadas de 2, no, o sea, como que tengo... A ver, ¿cómo decirlo? O sea, cuando lo multiplico por 4. Por 4 porque la primera carta, el primer número que elegí, ¿cuáles palos me sirven? Cualquiera. Tengo 4 posibilidades. Para el segundo número que elegí, ¿cuáles palos me sirven? Cualquiera de los 4. Uh-huh. Exacto. En este caso lo que pasa es que solo me faltan 2 cartas, ¿bien? Que tienen que ser de números distintos. Entonces, primero hicimos como 2 formas de calcularlo, ¿no? Y la de arriba, que era, bueno, elijo una primera carta, para eso tengo 12 posibilidades de número y 4 de palo. Y para la segunda tengo 11 posibilidades de número y 4 de palo, pero además no me importa el orden, entonces lo divido entre 2. Y la última fue, primero elijo 2 números entre los 12 y después la multiplico por todas las posibilidades de palos que tengo. ¿Bien? Y efectivamente me queda lo mismo, porque cuando hago combinaciones de 12 tomadas de 2, me queda 12 por 11 y abajo 12. ¿Sí? Y esto por 4 por 4. ¿Sí? Que es lo mismo que multiplicar esto por esto y dividirlo entre 2. Bien, así que estos son 2 formas de calcular posibilidades para las últimas 2 cartas. Bien.
Ahí va, entonces, hasta acá logramos calcular el espacio muestral, bien, y para calcular la cantidad de casos favorables, como hicimos por etapas, de vuelta. Lo que resta ahora es usar la regla de productos y multiplicar, bien, estos pasos que hicimos. O sea que tengo 13 por combinaciones de 4 tomadas de 3, ¿sí? Por 12 por 4, por 11 por 4 y 2. Bien, y son nuestros casos favorables. Profe, acá no estamos tomando en cuenta que el orden en el que se nos dan las cartas del trío, no la estamos contando más veces. No, porque, digamos, para un número, ¿no? Elijo 3 palos, pero cuando hago combinaciones no me importa el orden. Ah, ok, claro. Acuérdate que la fórmula de combinaciones tiene abajo un 3 factorial, en este caso un 3, ¿no? Pero este número. Claro, sí, claro, ya está ahí. Ahí va, que es lo que nos dice que no nos importa el orden. Bien. No las estamos contando como dijimos. Bien. Entonces, por último, en este caso tenemos que la probabilidad de una mano a trío era 13 por 4 tomas de 3, por 12 por 4, por 11 por 4, todo dividido 2 y dividido el espacio muestral, que era 52 tomadas de 5. Bien. Entonces acá pudimos calcular las dos cosas y esto que decía Facundo, creo que fue Franco, que la última pregunta es como, bueno, ¿cuál es más probable, no? Como que tenemos que comparar estas probabilidades. Bueno, capaz que sin calcular, lo que decía era, fíjense que esta era la probabilidad de un doble par. Nos aparece lo mismo abajo acá que acá, ¿no? 2 combinaciones de 52 tomadas de 5. Y también nos aparece el 13 por combinaciones de 4 tomadas de 2, y un 12, y un 11, y un 4. Bien. Entonces, tenemos como el mismo número, solo que acá está multiplicado por este 4, que no aparece arriba, y arriba, en la probabilidad del doble par, está multiplicado por combinaciones de 4 tomadas de 2, que es 6. ¿Sí? O sea que esta probabilidad va a ser más grande. ¿Sí? Pero hagan el ejercicio igual, perdonen que yo obvié esa parte, la próxima podemos ponernos como más a hacer cuentas, a realmente hacer las cuentas y ver qué números nos dan, ¿no? O sea, la probabilidad, una vez que calculemos y hagamos todas esas cuentas y calculemos explícitamente esta fracción, siempre nos va a dar un número entre 0 y 1. Nos tiene que dar. Porque así fue como construimos, digamos, nuestra primera noción de probabilidad. ¿Bien? Entonces, algunos comentarios de lo que hicimos hoy y de todos los ejercicios de la primera parte. Lo que les comentaba, ¿no? El ejercicio 1, 2 y 3, los 3 ejercicios tienen la misma idea. Es un espacio muestral discreto, o sea que podemos contar los casos posibles, ¿no? Y en cada ejercicio lo esencial, digamos, es identificar cuáles son nuestros casos favorables, o sea, cuál es el evento al que queremos calcular la probabilidad, y cómo contarlos, ¿no? Vieron que eso es como lo más complicado. Entonces, en el ejercicio 1, que es el del 5 de oro, bien, tenemos una primera pregunta que es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de ganar? ¿Sí? Entonces, fíjense que en el 5 de oro dice hay que acertar 5 números dentro de 48, ¿no? O sea, hay 48 bolillas distintas y van a salir 5. ¿Bien? Entonces, la idea es, yo tengo una jugada, hice una jugada, Entonces,
ese es mi caso favorable, una jugada, ¿no? Entonces, todos mis casos posibles, ¿tá? La idea para el primero es, bueno, calcular cuántas jugadas diferentes hay, ¿no? Acuérdense que tengo 48 bolillas y van a salir 5. ¿Bien? Y para la parte 2, ¿tá? Del primer ejercicio, una cosa que está bueno tener en cuenta es algo que comentaba Marcela hace un rato, ¿tá? Que es esto de pensar como en los complementos. ¿Bien? Entonces, como podemos pensar en eventos complementarios, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, tirábamos un dado y un evento era que saliera par. Entonces, los eventos que salga par y que salga impar, el número son complementarios, ¿no? O sea, no se intersectan, digamos, no hay ningún caso en el que haya salido par e impar a la vez. ¿Bien? Y a su vez, juntos es como que forman todos los casos posibles. Bueno, tengo un caso posible que no esté acá o acá, es decir, que no sea ni par ni impar. ¿Sí? Entonces, la gracia de los complementos, bien, ¿tá? Que si tengo un evento A y tengo un evento A complemento, es decir, el evento complemento A. ¿Ok? Lo voy a anotar así. Entonces, la probabilidad de A complemento, ¿sí? Va a ser 1 menos la probabilidad de A. ¿Sí? Porque si yo los junto a los dos, ¿no? O sea, si sumo esas dos probabilidades, me tiene que dar la probabilidad de que pase algo. O sea, de que pase cualquier caso posible. ¿Sí? Y eso va a ser siempre 1. ¿No? Entonces, sí, la clase que viene, yo voy a seguir trabajando si tienen como dudas de los primeros ejercicios y voy a intentar también trabajar los últimos, ¿no? Porque los últimos no trabajan con cosas discretas, sino que vamos a usar la misma noción de casos favorables sobre casos posibles, pero un poco distinta, ¿no? Porque vamos a tener no vamos a poder contar los casos, ¿no? Vamos a manejar otra noción. Bien. ¿Tá? Pero piensen esto de que en la parte 2 del primer ejercicio, ¿tá? Queremos como calcular la probabilidad de acertar al menos K números. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si K es 1, ¿no? O sea, K es 1, o sea, quiero acertar al menos un número, ¿sí? Estoy intentando calcular la probabilidad de acertar 1, o acertar 2, o acertar 3, o 4, o 5. ¿Bien? Como exactamente 1, exactamente 2. ¿Bien? Entonces, lo puedo pensar como, bueno, eso es calcular el complemento, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es de todos los casos posibles, en los casos en los que no acerté ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5? El caso en el que no acerté nada. ¿No? Entonces, para la parte 2 del 1, eso les puede servir. Entonces intenten como pensarlo por ahí. A ver qué se les ocurre para calcular las probabilidades. Bien. Y en el ejercicio 3, que tiene una letra muy larga, pero no se asusten. La parte 1 es lo mismo, como es pensar bien cuáles son todos los casos posibles y los casos favorables, para distintos n's, ¿sí? Pero no tienen con mucha variabilidad. ¿No? Y fíjense que la parte 3 de ese ejercicio es simplemente usando una expresión, calcular, hacer la cuenta con el n que te dan. Bien. Y en el 4 pensar un poco cuál es la diferencia con lo que venimos calculando. Bien. Así que nada. No sé si tienen alguna otra duda de lo que hicimos hasta ahora o de algún ejercicio de la primera parte
que ya hayan intentado y no. Yo tengo una duda de lo que dijiste del complemento en el ejercicio. ¿En cuál fue? En el 1 parte 2. En el 1 parte 2. Lo del complemento te sirve, pero hasta ahí nomás, ¿no? Porque como que para los casos K igual 2 o K igual 3, el número de cuentas que tenés que hacer para calcular el evento o el complemento es más o menos el mismo. Porque si vos vas a calcular la probabilidad de acertar al menos 2, el complemento es la probabilidad de no acertar ni 3 ni acertar 4. No, ¿Puede ser? ojo. La probabilidad de acertar al menos 2 es Ujú. acertar 2 o 3 o 4 o 5. ¿Y el complemento? Y el complemento Es la probabilidad de no acertar ninguno. O acertar uno. o acertar exactamente 1. Ahí va. Viste Sí, que, son un poco, fíjate son un que poco. eso, ¿no? O sea, acertar al menos 2, sí, es acertar 2, o sea, acertar exactamente 2, o acertar exactamente 3, o exactamente 4, o exactamente 5. Sí, son bastante menos cuentas. Claro, y el complemento es acertar 0 o exactamente 1. O exactamente 1, claro. Era eso nomás. ¿Sí? Igualmente vieron que hubo varias cosas hoy que calculamos por un lado o por otro y llegábamos a lo mismo, ¿no? Así que está bueno a veces como, nada, más allá de lo que yo les pueda recomendar o la forma en la que yo lo calculé, digo, si a ustedes se les van ocurriendo otras cosas, ir viendo formas de calcularlo y busquen si hay otras formas si les da lo mismo, o sea, es como que las herramientas de conteo son muchas. Entonces, siempre puede pasar que haya más de una forma de calcularlo, cantidad de casos favorables o casos posibles. ¿Bien? No sé si tienen más dudas. Vale. Bueno, entonces, ya nos vemos el miércoles, ¿va? Con todas las dudas que tengan de esta primera parte. Y intenten eso, como encarar alguno de los otros 2 ejercicios así de conteo, las ideas son medio parecidas, pero está bueno como practicar, ¿sabes? Estas herramientas de conteo y cómo calculamos los casos y qué herramientas usamos en qué caso. ¿Ah? Que no es fácil. Y nos vemos el